Hay personas cuya vida parece demasiado grande para caber en un solo relato. Personas que nacen en circunstancias imposibles, que caen en el momento más inesperado, y que, sin embargo, se levantan para cambiar el rumbo de la historia. Moisés es una de esas personas. Su historia comienza con una sentencia de muerte y termina en la cima de una montaña, mirando desde lejos una tierra que no pudo pisar. Entre esos dos momentos hay 80 años de luchas, revelaciones, errores, milagros y transformación interior. A lo largo de este video vamos a recorrer su vida completa. No solo los episodios que todos conocemos, sino también los detalles que suelen pasarse por alto, las dudas que tuvo, las decisiones que lo marcaron, y las lecciones que su historia nos sigue dejando hoy. Este no es solo un recorrido histórico, es una reflexión sobre lo que significa ser llamado para algo que parece más grande que uno mismo. Comenzamos. Para entender a Moisés, primero hay que entender el mundo en el que nació. Hace aproximadamente 3400 años, Egipto era la potencia más grande del mundo conocido. Sus faraones eran considerados dioses vivientes. Sus ejércitos no tenían rival. Sus monumentos desafiaban el tiempo. Era el centro del mundo. Pero dentro de ese esplendor había una oscuridad profunda. Un pueblo entero vivía esclavizado. Los descendientes de Jacob, a quienes la Biblia llama los hijos de Israel. Habían llegado a Egipto siglos antes, en tiempos de hambre, invitados por un hombre llamado José, que había ascendido hasta convertirse en la mano derecha del faraón de aquella época. Pero ese faraón murió, y con el tiempo, llegó al trono alguien que no recordaba a José ni la deuda que Egipto tenía con su familia. Lo que sí notó el nuevo faraón fue que los israelitas eran muchos. Demasiados. Y eso lo asustó. El miedo que siente el poderoso ante el que crece en su sombra es uno de los motores más destructivos de la historia humana. Y aquí no fue la excepción. El faraón convirtió a los israelitas en mano de obra forzada. Los puso a fabricar ladrillos, a construir ciudades de almacenamiento, a trabajar bajo el sol del desierto egipcio. Y cuando los vio multiplicarse aún más a pesar de la opresión, decidió ir más lejos. Primero ordenó a las parteras que atendían los partos hebreos que mataran a los varones recién nacidos. Pero las parteras desobedecieron, porque temían más a Dios que al faraón. Entonces el faraón emitió un decreto público: todo varón hebreo que naciera debía ser arrojado al río Nilo. Con esa orden comienza nuestra historia. En ese contexto de terror, una mujer de la tribu de Leví dio a luz a su tercer hijo. Su nombre era Jocabed, y desde el primer momento en que vio a ese bebé, algo en ella supo que no podía entregarlo al río. Durante 3 meses lo escondió. 3 meses de silencios, de noches en vela, de tapar la boca del niño cada vez que los soldados se acercaban. 3 meses de vivir al filo del peligro. Pero llegó el momento en que ya no podía seguir escondiéndolo. Y entonces tomó la única decisión que le quedaba: confiar. Tomó una cesta de juncos, la impermeabilizó con brea para que flotara, colocó dentro a su hijo, y la puso entre los juncos a la orilla del río. No lo abandonó, lo entregó. Hay una diferencia enorme entre abandonar y entregar. Jocabed no tiró a su hijo al río. Lo puso en manos de algo más grande, con la esperanza de que ese algo lo guardara. Y encargó a su hija Miriam, que debía ser una niña de apenas unos años, que se quedara vigilando desde lejos. Lo que ocurrió después parece sacado de una obra de teatro con dirección divina. La hija del faraón bajó al río a bañarse. Sus doncellas caminaban por la orilla. Y de repente, uno de ellos vio la canasta entre los juncos. Cuando la abrieron, el bebé lloraba. Hay algo en el llanto de un niño que atraviesa corazones que ninguna ley puede endurecer. La princesa, hija del mismo hombre que había ordenado matar a todos los bebés varones hebreos, sintió compasión. Es uno de los niños hebreos, dijo. Y en lugar de devolverlo al río, decidió quedárselo. Fue en ese instante cuando Miriam se acercó con la pregunta perfecta: ¿quieres que vaya a buscar a una nodriza hebrea que pueda criarlo para ti? La princesa aceptó, y Miriam fue corriendo a buscar a su propia madre. Así Jocabed recuperó a su hijo, no solo sin peligro, sino además pagada por el palacio para criarlo. Los antiguos decían que la providencia es el arte de que lo imposible ocurra en el momento exacto. Pocas historias ilustran eso mejor que esta. Cuando el niño creció lo suficiente, Jocabed lo llevó al palacio. La princesa lo adoptó formalmente y le dio un nombre: Moisés, que en egipcio significa sacado del agua. Un nombre nacido del agua. Una vida destinada a cruzarlo. Moisés creció en el palacio más poderoso del mundo antiguo. Tuvo acceso a la mejor educación disponible: matemáticas, escritura jeroglífica, astronomía, arquitectura, medicina, filosofía, administración. Egipto era entonces lo que hoy sería una mezcla de Harvard, el Pentágono y el Louvre, todo en uno.
Un texto del Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, resume su formación diciendo que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, y que era poderoso en palabras y obras. También recibió formación militar. Como príncipe adoptivo, aprendió a liderar hombres, a pensar estratégicamente, a moverse en el mundo del poder. Desde fuera, Moisés lo tenía todo. Pero hay algo que el palacio no pudo borrar, la memoria de sus primeros años. Las palabras que su madre Jocabed le susurró mientras lo amamantaba. La historia de Abraham, de Isaac, de Jacob. La identidad de un pueblo al que pertenecía aunque viviera entre columnas de mármol. Esas semillas de identidad crecen despacio. Pero no mueren. Un día, ya adulto, Moisés salió del palacio y fue a ver a los esclavos hebreos trabajar. Y lo que vio lo transformó. Ya no los vio como el príncipe acostumbrado a la servidumbre doméstica. Los vio como lo que eran, sus hermanos. Ese cambio de mirada lo explica todo lo que vino después. Ese mismo día presenció algo que desató toda su rabia, un egipcio golpeando a un esclavo hebreo. Moisés miró a su alrededor, vio que no había nadie, y mató al egipcio. Lo enterró en la arena. Es importante detenerse aquí, no para justificar el acto, sino para entenderlo. Moisés actuó desde la indignación moral, desde un sentido de justicia que no podía contener. Pero actuó solo, con sus propias fuerzas, sin consultar a nadie, y de manera que tuvo que ocultarse. La diferencia entre un acto de justicia y un acto de venganza a veces es muy delgada. Y las consecuencias no siempre dependen de la intención. Al día siguiente, Moisés intentó intervenir en una pelea entre dos hebreos. Y uno de ellos lo frenó con una pregunta que lo dejó helado. ¿Quién te puso a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? El secreto ya no era secreto. La noticia llegó al faraón. Y el faraón ordenó que lo mataran. Moisés tuvo que huir. El hombre que lo tenía todo perdió todo en un día. Huir no es fácil para nadie. Pero huir cuando has sido príncipe es una caída especialmente violenta. Moisés salió de Egipto sin nada. Sin título, sin ejército, sin nombre que lo protegiera fuera de las fronteras del reino. Cruzó el desierto del Sinaí y llegó a la tierra de Madián, al noreste de la península arábiga. Allí se sentó junto a un pozo. Agotado, seguramente hambriento, solo, y en ese estado de vaciamiento total, ocurrió algo pequeño pero significativo. Las 7 hijas del sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para el rebaño de su padre. Pero unos pastores llegaron y las echaron del pozo. Moisés se levantó, las defendió y les dio de beber a sus ovejas. Este detalle importa. Aquí no hay milagro, no hay voz divina, no hay señal del cielo. Solo un hombre derrotado que, en medio de su propia crisis, ve una injusticia y actúa. El carácter no desaparece cuando la fortuna se va. Moisés ya no era príncipe, pero seguía siendo Moisés. Cuando las jóvenes llegaron a casa, su padre les preguntó por qué habían vuelto tan rápido. Y ellas respondieron que un varón egipcio las había defendido y había dado de beber a sus ovejas. Nota que lo llamaron egipcio, no hebreo. Su apariencia, su ropa, su manera de hablar, todo todavía lo delataba como hombre del palacio. El padre, un sacerdote llamado Reguel o Jetro, lo invitó a cenar. Y lo que empezó como una comida se convirtió en un hogar. Moisés se quedó en Madián. Se casó con Séfora, una de las hijas de Jetro, y comenzó a trabajar como pastor de ovejas. El príncipe se convirtió en pastor. 40 años pasaría así. 40 años es mucho tiempo. Cuando Moisés llegó a Madián era un hombre de 40 años. Cuando salió de allí tenía 80. 40 años cuidando ovejas. 40 años de silencio, de rutina, de soledad. Sin el ruido del palacio, sin el peso de la política, sin la adrenalina de vivir cerca del poder. ¿Para qué sirven 40 años así? Sirven para que el ego que construyó el palacio se desmonte despacio. Para que la impaciencia que llevó a matar a un hombre en un impulso se transforme en pausa y reflexión. Para que un hombre aprenda a conocer el desierto, sus senderos, sus fuentes, sus peligros, su silencio. El desierto enseña lo que el palacio no puede, que la vida no depende de tu posición, sino de tu capacidad de encontrar agua donde aparentemente no la hay. Moisés, el que sería el gran libertador de su pueblo, primero aprendió a guiar ovejas. A buscar pastos, a conocer cada piedra, cada senda, cada camino posible en el Sinaí. Eso no fue un accidente. Mientras tanto, en Egipto, el pueblo hebreo seguía sufriendo. El texto bíblico dice que sus clamores subían hasta Dios, y que Dios los escuchó. Que se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob. A veces Dios escucha en silencio por mucho tiempo. Y entonces actúa de golpe. El momento llegó un día ordinario, en un lugar ordinario, mientras Moisés hacía lo que hacía todos los días. Era un día como cualquier otro.
Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, y lo llevó hacia la parte más alejada del desierto, hasta llegar al monte Horeb, al que también se llama el monte de Dios. Y entonces vio algo que no debería ser posible. Un arbusto ardiendo, sin consumirse. No es que el fuego fuera grande. No es que hubiera un trueno o un terremoto. Era simplemente un arbusto en llamas que no se quemaba. Moisés, como buen pastor y observador del desierto, sabía perfectamente que eso no era normal. Bajo el sol del Sinaí, los arbustos podían incendiarse, pero siempre se consumían rápidamente. Un fuego que arde sin destruir lo que arde es una contradicción con las leyes de la naturaleza. Y esa curiosidad lo llevó a acercarse. Hay algo hermoso en este detalle. Dios no apareció en una visión abrumadora mientras Moisés dormía. No envió un ángel a su tienda. Esperó a que su curiosidad natural lo llevara a investigar por sí solo. Cuando Moisés se acercó, escuchó su nombre. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Esas dos palabras son sencillas, pero cargadas de significado. No es un, aquí estoy, ¿qué quieres? Desafiante. Es una disponibilidad completa, la misma que darían Abraham, Jacob y Samuel cuando Dios los llamó. La voz le dijo que se quitara las sandalias, porque el lugar donde estaba era tierra santa. Y luego se identificó. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Nota el contraste. Minutos antes se había acercado a investigar con curiosidad intelectual. Ahora cubría su rostro con temor reverencial. Hay una diferencia enorme entre acercarse a algo interesante y darse cuenta de que ese algo interesante es el origen de toda existencia. La voz continuó. Le dijo que había visto el sufrimiento de su pueblo en Egipto, que había escuchado su clamor, que conocía sus angustias, y que había descendido para liberarlos y llevarlos a una tierra buena. Y luego vino la parte que Moisés no esperaba. Ven, pues, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. El pastor de ovejas iba a convertirse en pastor de personas. La reacción de Moisés ante este llamado es, quizás, la parte más humana de toda la historia. No saltó de alegría, no dijo, sí, lo haré, cuenta conmigo. No asumió con entusiasmo la misión más grande que se le podía encomendar. Buscó razones para decir que no. Primera excusa, ¿quién soy yo para ir al faraón? Hay algo profundamente honesto en esta pregunta. El Moisés de 40 años, el príncipe del palacio, quizás hubiera respondido con confianza. Pero el Moisés de 80, el pastor, el fugitivo, el hombre que había vivido 4 décadas en el anonimato, sabía muy bien lo que no era. La respuesta de Dios no fue una lista de sus virtudes. Fue una promesa, yo estaré contigo. No te digo que puedes. Te digo que yo voy contigo. Pero Moisés no quedó convencido. Segunda excusa, si me preguntan cuál es el nombre de tu Dios, ¿qué les digo? Y entonces Dios pronunció algo que se convirtió en uno de los enunciados más profundos de toda la historia del pensamiento religioso. Yo soy el que soy. En hebreo, Ejie Asher Ejie. Un nombre que no describe a Dios con adjetivos sino con existencia pura. No dice, Dios es grande, ni, Dios es poderoso. Dice que Dios es el ser que existe por sí mismo, que no depende de nada, que siempre ha sido y siempre será. Y además agrega, soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. No soy una novedad, soy el mismo que hizo las promesas que aún no se han cumplido. Tercera excusa, ¿y si no me creen? Para esto, Dios le dio 3 señales. Su vara se convirtió en serpiente, su mano se volvió leprosa y luego sanó. Y le mostró cómo transformar el agua del Nilo en sangre. Señales que hablarían el lenguaje que Egipto entendía. Cuarta excusa, es que yo no soy elocuente. Soy tardo en el habla y torpe de lengua. Esta es quizás la excusa más interesante. Porque un hombre educado en el palacio de Egipto, instruido en toda su sabiduría, declaraba no saber hablar. ¿Tenía algún problema real del habla? Algunos estudiosos lo creen, otros piensan que era más bien inseguridad extrema. En cualquier caso, la respuesta de Dios fue directa. ¿Quién hizo la boca del hombre? ¿No soy yo? Pues ve, y yo estaré con tu boca. Pero Moisés, agotando su creatividad, intentó un último recurso. Señor, por favor, envía a otro. Esta respuesta finalmente encendió la ira de Dios. Pero incluso en ese momento, en lugar de rechazar a Moisés, Dios adaptó el plan. Le dijo que su hermano Aarón, que hablaba bien, saldría a su encuentro. Aarón sería la boca, Moisés sería la mente, y los dos juntos harían lo que Dios les pedía. El gran libertador de Israel necesitaba apoyo. Tenía miedos, ponía excusas, no se sentía capaz, y Dios lo eligió de todas formas. Moisés regresó con su suegro Jetro y le dijo que quería volver a Egipto para ver a su pueblo. Jetro lo bendijo y lo dejó partir.
Antes de salir, Dios le dio una noticia importante. Los que querían matarlo ya habían muerto. El faraón que había ordenado su ejecución décadas atrás ya no estaba en el trono. El camino estaba despejado. Moisés tomó a su esposa Séfora y a sus hijos, los puso sobre un asno, y emprendió el regreso. Llevaba en la mano su vara de pastor, la misma que semanas antes se había convertido en serpiente ante sus ojos. En el camino ocurrió un encuentro que lo dice todo. Aarón salió a recibirlo al desierto. Los dos hermanos se encontraron en el mismo monte donde Dios le había hablado a Moisés. 40 años sin verse, y se besaron. Moisés le contó todo, el mensaje de Dios, las señales que debían hacer, la misión que les esperaba. Luego fueron juntos a reunir a los ancianos de Israel. Aarón habló, hicieron las señales, y el pueblo, al ver las señales, creyó. Se inclinó y adoró. Era el primer paso, y había salido bien, pero el verdadero obstáculo todavía estaba en el palacio. Cuando Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón y le dijeron que Dios de Israel pedía que dejara ir a su pueblo al desierto para celebrar una fiesta, la respuesta fue tajante. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz? Yo no lo conozco, y tampoco dejaré ir a Israel. Y para empeorar las cosas, el faraón decidió castigar al pueblo por la petición. Les quitó el suministro de paja para hacer ladrillos, pero les exigió producir la misma cantidad. Los esclavos tendrían que buscar la paja por sí mismos. Los capataces hebreos, atrapados entre demandas imposibles, culparon a Moisés de haber empeorado todo. Y Moisés, por primera vez en su misión, sintió que había fracasado. Se volvió a Dios y le preguntó, ¿por qué me enviaste? Desde que vine a hablar en tu nombre, las cosas están peor que antes. Esta es una lección que a menudo se olvida. El inicio de una misión divina no siempre trae éxito inmediato. A veces trae más oscuridad antes del amanecer. Lo que siguió fue una confrontación sin precedentes entre el Dios de Israel y el sistema de poder más avanzado de la época. Las plagas no eran solo catástrofes naturales. Cada una apuntaba directamente a una divinidad del panteón egipcio. Vamos a recorrerlas, no como una lista, sino como lo que fueron, un argumento teológico expresado en el lenguaje del sufrimiento. Primera plaga. El Nilo se convierte en sangre. El río Nilo era la columna vertebral de Egipto. Sin él no había agricultura, no había vida, no había civilización. Y el Nilo estaba asociado con el dios Hapi, dador de vida. Cuando el Nilo se volvió sangre, no fue solo una tragedia ambiental. Fue una declaración. El dios que ustedes adoran como fuente de vida no puede defender su propio dominio. Los magos del faraón reprodujeron el milagro a menor escala. Y el faraón se negó a ceder. Segunda plaga, las ranas. Ranas por millares, invadiendo cada rincón de Egipto. Las casas, los lechos, los hornos, los recipientes de cocina. Las ranas estaban asociadas con la diosa Eket, protectora de la fertilidad y los nacimientos. Esta vez el faraón pidió que se retirara la plaga y prometió dejar ir al pueblo. Pero en cuanto las ranas murieron, cambió de opinión. Un patrón que se repetiría muchas veces. Alivio inmediato, olvido instantáneo. Tercera plaga, los piojos o mosquitos. Esta fue diferente. Sin advertencia previa, todo el polvo de la tierra se convirtió en insectos diminutos que cubrieron a hombres y animales. Esta vez los magos no pudieron reproducir el fenómeno. Y reconocieron lo que veían, dedo de Dios es este. El faraón no escuchó ni a sus propios consejeros. Cuarta plaga, las moscas. Enjambres de insectos cubrieron todo Egipto. Pero con una distinción significativa. La región de Gosén, donde vivían los israelitas, quedó libre de ellos. Esa distinción era un mensaje imposible de ignorar. Esto no es un fenómeno climático. Es una intervención selectiva, precisa, intencional. El faraón intentó negociar, que sacrificaran a su Dios dentro de Egipto, no en el desierto. Moisés rechazó el compromiso. El faraón prometió dejarlos ir. Pero en cuanto Moisés rogó a Dios que retirara la plaga, volvió a endurecer su corazón. Quinta plaga, muerte del ganado. Todo el ganado egipcio murió. Caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas. El ganado israelita, ni uno. Riqueza, alimento, fuerza de trabajo, símbolo de estatus. Todo desapareció en un día. Sexta plaga, úlceras. Moisés tomó cenizas de un horno y las lanzó al aire en presencia del faraón. Inmediatamente surgieron llagas dolorosas en la piel de todos los egipcios, incluyendo a los magos, que ya no pudieron presentarse ante Moisés. Por primera vez, el cuerpo del ser humano mismo se convirtió en el campo de batalla. Séptima plaga, granizo de fuego. Antes de esta plaga, Dios envió una advertencia con tiempo suficiente para que quien quisiera protegerse lo hiciera. Algunos egipcios creyeron y llevaron a sus animales a refugios. Otros no. Cuando llegó la tormenta, fue devastadora.
Granizo mezclado con fuego. Todo lo que estaba en el campo murió. Los árboles se quebraron. Las cosechas quedaron destruidas. Por primera vez el faraón pareció genuinamente quebrantado. Reconoció haber pecado. Pidió que se detuviera la plaga. Pero en cuanto cesó, volvió a endurecer su corazón. Octava plaga, langostas. Lo que había sobrevivido al granizo, las langostas se lo comieron. No quedó nada verde en todo Egipto. Los consejeros del faraón le rogaron que dejara ir a los israelitas. ¿No ves que Egipto está destruido? Le dijeron. Él intentó negociar, que fueran los hombres, pero no las mujeres ni los niños ni el ganado. Moisés no aceptó. Novena plaga, tinieblas. Durante 3 días, una oscuridad tan densa que podía palparse cubrió toda la tierra de Egipto. Nadie podía ver a su vecino. Nadie pudo moverse de su lugar durante esos 3 días. Excepto los israelitas, que tenían luz en sus casas. En Egipto, Ra, el dios Sol, era la deidad suprema. La oscuridad durante 3 días fue el símbolo más elocuente. El dios más poderoso de Egipto no tenía nada que decir frente a Jehová. El faraón ofreció una última concesión, que fueran todos, pero sin el ganado. Moisés dijo que no. El faraón perdió la paciencia y amenazó con matar a Moisés si volvía a verle la cara. Moisés respondió que nunca más volvería a verle. El escenario estaba listo para la plaga final. 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. Esta no fue como las otras. No fue sobre el agua, ni los animales, ni las cosechas. Fue sobre las personas, sobre los primogénitos de cada familia egipcia, desde el hijo del faraón hasta el hijo del último esclavo en el calabozo. A medianoche, en todas las casas donde no había sangre en el dintel, el primogénito murió. Hubo un clamor en Egipto como nunca antes se había escuchado. En ninguna casa egipcia dejó de haber un muerto. Y entonces el faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón en medio de la noche, y les dijo: levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Ay, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, y andaos. Y bendecidme también a mí. 4 palabras reveladoras al final. Bendecidme también a mí. El hombre que meses antes había dicho: ¿quién es Jehová?, ahora pedía la bendición del Dios que no había querido conocer. Antes de que llegara la 10ª plaga, Dios dio instrucciones a Moisés para una ceremonia que marcaría para siempre la identidad del pueblo de Israel. La llamaron la Pascua. Cada familia debía tomar un cordero sin defecto, sacrificarlo al atardecer y poner su sangre en los postes y el dintel de la puerta de su casa. Esa noche debían comer la carne asada, con pan sin levadura y hierbas amargas, vestidos y con el bastón en la mano, listos para partir. La sangre en la puerta era la señal. Cuando el ángel pasara hiriendo a los primogénitos de Egipto, al ver la sangre pasaría de largo esa casa. Pasaré sobre vosotros, dijo Dios. Y de allí viene el nombre, Pascua, de la raíz hebrea Pesaj, que significa pasar de largo, saltar por encima. Hay algo profundamente simbólico en este acto. Un pueblo de esclavos, en la noche más oscura de su historia, se sienta a comer en familia. No en silencio y con miedo, sino con la conciencia de que están siendo protegidos. Que la sangre en la puerta es suficiente. La fe no es la ausencia de peligro. Es la conciencia de que el peligro ya fue contemplado y hay protección para quien confía. Esta noche se convirtió en el centro del calendario religioso de Israel. Y siglos después, durante la última cena de Jesús de Nazaret, que también ocurrió durante la fiesta de la Pascua, las imágenes del Cordero, la sangre y la liberación cobrarían un nuevo y profundo significado. La salida fue masiva y caótica, como solo puede serlo la liberación de cientos de miles de personas que llevan siglos sin saber lo que es ser libres. Salieron de noche, con sus masas de pan sin fermentar, con los tesoros que los propios egipcios les habían dado para que se fueran rápido. Con el ganado, con sus familias, con los huesos de José que Moisés recordó llevar consigo, cumpliendo un juramento hecho 4 siglos antes. Dios los guiaba con una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche. Pero en Egipto, el faraón cambió de opinión una vez más. Reunió 600 de sus mejores carros de guerra y a todo su ejército y salió a perseguirlos. Los alcanzó acampados junto al mar. Cuando los israelitas vieron el ejército egipcio acercándose por detrás y el mar delante, el pánico fue total. Empezaron a reprocharle a Moisés que los hubiera sacado de Egipto solo para morir en el desierto. Llegaron a decir que preferirían haber seguido siendo esclavos. El miedo tiene esa capacidad cruel. Hace que la seguridad de la jaula parezca preferible al riesgo de la libertad. Moisés respondió con palabras que siguen resonando. No temáis. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Luego Dios le dijo algo inesperado. ¿Por qué clamas a mí? Di al pueblo que marche.
A veces la respuesta a una crisis no es más oración, sino movimiento. Moisés extendió su vara sobre el mar. Un fuerte viento del este sopló toda la noche. Y el mar se dividió. El texto dice que las aguas quedaron como muros a su derecha y a su izquierda, y el fondo del mar quedó seco. Mientras tanto, la columna de nube se movió entre el campamento israelita y el ejército egipcio, oscureciendo el paso y protegiendo al pueblo mientras cruzaba. Los israelitas cruzaron al otro lado. Los egipcios lo siguieron temerariamente. Y cuando estaban en medio del mar, las ruedas de sus carros se atascaron. La confusión fue total, y los que quedaban reconocieron lo que era demasiado tarde. Huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos. Cuando todos los israelitas estaban a salvo al otro lado, Moisés extendió de nuevo su mano. Y el mar volvió sobre el ejército egipcio. No sobrevivió ninguno. Al amanecer, Israel estaba libre. Y la evidencia de lo que Dios había hecho yacía a la orilla del mar. El pueblo creyó. Y Moisés y María, su hermana, guiaron al pueblo en un canto de victoria que es uno de los poemas más antiguos de la literatura hebrea. Si el Mar Rojo fue el fin de una historia, lo que vino después fue el comienzo de otra, aprender a vivir en libertad. Y eso resultó ser mucho más difícil. En 3 días de marcha por el desierto de Sur, no encontraron agua. Cuando finalmente llegaron a un manantial, las aguas eran amargas e imbebibles. El lugar se llamó Mara, que significa amargo. Y el pueblo murmuró contra Moisés. Dios le mostró a Moisés un árbol, lo echó en las aguas, y éstas se endulzaron. Primera lección del desierto. La provisión no siempre llega antes de que empieces a caminar. A veces llega cuando ya estás parado frente al problema. Siguieron avanzando. Llegaron a Elim, un oasis con 12 fuentes de agua y 70 palmeras. Descansaron. Luego vino el desierto de Sin, y con él, la queja por la comida. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto, donde teníamos ollas de carne y pan hasta saciarnos. La esclavitud ahora se recordaba como un buffet. La nostalgia selectiva es uno de los mecanismos más peligrosos del corazón humano. Recuerda el confort de la jaula, pero olvida el látigo. Dios respondió enviando codornices al atardecer y maná por la mañana. El maná era una sustancia blanca y pequeña que aparecía con el rocío, con sabor a hojuelas con miel. Las instrucciones eran claras. Recoger solo lo necesario para el día, el doble el sexto día para no trabajar el sábado. Algunos recogieron de más, para guardarlo. Se pudrió. Otros no recogieron el doble en el sexto día. Y el séptimo no encontraron nada. Las instrucciones simples que no se siguen generan las consecuencias más evitables. El maná acompañaría a Israel durante 40 años. Luego llegó la batalla contra los amalecitas, el primer enfrentamiento militar de Israel como nación. Moisés subió a una colina mientras Josué conducía el ejército en el valle. Cuando Moisés levantaba los brazos, Israel prevalecía. Cuando los bajaba, prevalecía el enemigo. Sus brazos se cansaron. A Aarón y Hur le pusieron una piedra debajo para que se sentara, y entre los dos le sostuvieron los brazos hasta el atardecer. Israel ganó. Esta escena es una de las más importantes del relato. Nadie gana solo. El general necesita al intercesor. El intercesor necesita quien lo sostenga. La misión es colectiva o no es. 3 meses después de salir de Egipto, Israel llegó al pie del monte Sinaí. El mismo lugar donde Dios le había hablado a Moisés desde la zarza ardiente. Antes de lo que ocurrió allí, llegó Jetro, el suegro de Moisés, con Séfora y los hijos de Moisés. Y observó algo que lo preocupó. Su yerno pasaba todo el día sentado juzgando los pleitos del pueblo, de la mañana hasta la tarde. No está bien lo que haces, le dijo. Vas a agotarte tú y va a agotarse el pueblo. Esto es demasiado para ti solo. Y le propuso un sistema de delegación. Nombrar jueces sobre grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000 personas. Los casos simples se resolverían en los niveles inferiores. Solo los más difíciles llegarían a Moisés. Moisés escuchó el consejo y lo aplicó. Es significativo que esta sabiduría administrativa viniera de afuera, de un sacerdote madianita, no del pueblo de Israel ni de una revelación directa. El buen liderazgo reconoce sabiduría sin importar su origen. Luego Dios convocó a Moisés al monte y le hizo una propuesta. Si obedecéis mi voz y guardáis mi pacto, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. El pueblo respondió en unanimidad. Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y entonces vino la preparación para el encuentro más solemne de la historia de Israel. Dios pidió que el pueblo se santificara, que lavara sus ropas, que se preparara durante 3 días. Se establecieron límites alrededor del monte. Nadie podía acercarse, ni siquiera tocar la roca, bajo pena de muerte. Al tercer día amaneció diferente. Truenos, relámpagos, una densa nube sobre el monte.
y un sonido de bocina tan fuerte que todo el pueblo tembló. El monte entero humeaba, la tierra se estremecía, y en ese contexto sobrenatural, Dios pronunció los 10 mandamientos. No es posible leer esos mandamientos con el ojo crítico de quien juzga normas antiguas. Hay que leerlos en su contexto. Era la constitución de una nación que acababa de salir de la esclavitud. Un pueblo que no tenía ley propia, que había vivido bajo las leyes de Egipto durante 4 siglos. Los primeros 4 mandamientos establecen la relación con Dios. No habrá otros dioses, no habrá imágenes, no se usará el nombre de Dios en vano, habrá un día de reposo. Los últimos 6 regulan la convivencia humana. Honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no mentir, no codiciar. Son principios que no necesitan contexto religioso para su validez. Cualquier sociedad que quiera sobrevivir y florecer tiene que construirse sobre alguna versión de esas reglas básicas. El pueblo, aterrorizado por la magnitud de la manifestación, le pidió a Moisés que fuera él quien hablará con Dios, porque si Dios les hablaba directamente sentían que morirían. Y así Moisés se convirtió en mediador. Subió al monte, pasó 40 días y 40 noches en la cima, sin comer ni beber, recibiendo instrucciones detalladas sobre el tabernáculo, el sacerdocio, los sacrificios, las leyes civiles y religiosas. 40 días de comunión directa con Dios. 40 días de espera son mucho tiempo para un pueblo que no había aprendido todavía a vivir en fe. Cuando los israelitas vieron que Moisés tardaba en bajar del monte, se acercaron a Aarón y le dijeron algo que resume siglos de tentación humana. Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le ha pasado. Dios se había manifestado en truenos y fuego. El pueblo había prometido obediencia. Apenas 40 días habían pasado. Y ya querían volver a lo que conocían, los dioses visibles, concretos, que se podían tocar y cargar. La fe en lo invisible siempre lucha contra el deseo humano de lo tangible. Aarón, que debería haber resistido, cedió. Recogió el oro de los aretes de todo el pueblo, lo fundió y formó un becerro. Y el pueblo dijo: Estos son tus dioses, Israel, que te sacaron de Egipto. No adoraban a una divinidad extranjera. Afirmaban estar adorando al mismo Dios que los había liberado, pero bajo la forma de un animal. El segundo mandamiento prohibía exactamente eso, y lo habían violado en 40 días. Mientras tanto, en lo alto del monte, Dios le dijo a Moisés: Desciende, porque tu pueblo se ha corrompido. Y luego dijo algo que sonó como una prueba: Déjame que mi ira se encienda en ellos y los consuma. Y de ti haré una gran nación. Era una oferta tentadora para alguien que hubiera buscado su propio beneficio. Deja que los destruya a ellos, y tú serás el patriarca de un nuevo pueblo. Moisés ni lo consideró. En cambio, intercedió con 3 argumentos: que Dios había invertido demasiado en liberar a ese pueblo para ahora destruirlo, que los egipcios hablarían mal de él si lo hacía, y que había hecho promesas a Abraham, Isaac y Jacob que no podía romper. Dios escuchó y se arrepintió de hacer el mal que había dicho. Entonces Moisés bajó del monte con las 2 tablas de piedra en las manos, escritas por el dedo de Dios. Y cuando oyó el ruido del campamento y vio el becerro y las danzas, su ira ardió. Arrojó las tablas y las rompió al pie del monte. El acto tenía un significado preciso. El pacto había sido roto por el pueblo antes de que las tablas llegaran. Luego quemó el becerro, lo molió hasta hacerlo polvo, lo mezcló con agua y lo hizo beber al pueblo. Confrontó a Aarón, quien dio la excusa más inverosímil de la Biblia: Yo eché el oro en el fuego y salió este becerro. Como si el becerro se hubiera formado solo. Hubo un juicio. Los que continuaban en rebelión pagaron un precio severo. Y luego Moisés volvió a subir al monte a interceder nuevamente por el pueblo. Y dijo algo extraordinario: Si no perdonas su pecado, bórrame también a mí de tu libro. Prefería ser borrado junto a su pueblo que ser preservado sin él. Dios no aceptó el ofrecimiento, porque cada persona responde por sí misma. Pero perdonó al pueblo y renovó el pacto. Moisés subió nuevamente al monte con 2 tablas nuevas. Y allí, en la hendidura de una roca, Dios pasó ante él y proclamó su nombre: Jehová, Jehová, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y fidelidad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. El Dios que había destruido al ejército más poderoso del mundo se describía a sí mismo, ante todo, como misericordioso. Con el pacto renovado, el pueblo construyó el tabernáculo según las instrucciones precisas que Dios había dado. Y cuando terminaron, una nube cubrió la tienda de reunión y la gloria de Dios la llenó. Dios volvió a habitar entre su pueblo. Desde el Sinaí, Israel reanudó su camino hacia la tierra prometida. Pero el camino fue largo y lleno de tropiezos.
En Cades Barnea, en la frontera de Canaán, Moisés envió 2 espías a reconocer la tierra. 40 días después regresaron con racimos de uvas tan grandes que los cargaban entre 2 hombres en un palo. La tierra era exactamente lo que Dios había prometido. Pero 10 de los 12 espías enfatizaron los obstáculos: ciudades amuralladas, gigantes, ejércitos. Somos como langostas ante ellos, dijeron. Solo Josué y Caleb insistieron en que debían avanzar, confiando en que Dios pelearía por ellos. El pueblo eligió creer a los 10. Y esa decisión tuvo consecuencias devastadoras. Dios decretó que la generación que había visto sus maravillas y sin embargo se negaba a confiar en él vagaría por el desierto durante 40 años, hasta que todos los mayores de 20 años hubieran muerto. Solo sus hijos entrarían en la tierra prometida. Solo Josué y Caleb, de aquella generación, verían Canaán. 40 años más en el desierto. 1 año por cada día que los espías habían estado reconociendo la tierra. Durante esos 40 años hubo rebeliones, hubo juicios, hubo momentos de gracia y momentos de dureza. Y hubo también el error de Moisés. En Meriba, el pueblo volvió a quejarse por la falta de agua. Dios le dijo a Moisés que hablará a la roca y brotaría agua. Pero Moisés, frustrado y agotado por décadas de quejas, golpeó la roca 2 veces con su vara y gritó: ¿acaso tenemos nosotros que sacaros agua de esta peña? El agua brotó, pero Dios lo reprendió. Por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Este juicio nos resulta severo. Un hombre que había dedicado 40 años a ese pueblo, que había intercedido por ellos cuando merecían ser destruidos, que había preferido ser borrado del libro de Dios antes de sobrevivir sin ellos. Quedaba fuera de la tierra prometida por un momento de ira y desobediencia. Pero el texto no lo presenta como injusticia. Lo presenta como consecuencia. El liderazgo tiene un estándar distinto. Y las acciones de quien guía a un pueblo tienen un peso diferente. Moisés lo aceptó. En los últimos meses de su vida, reunió al pueblo y le dio su discurso de despedida, que ocupa todo el libro de Deuteronomio. Repasó la historia, recordó los mandamientos, advirtió de las consecuencias de abandonar a Dios. Renovó el pacto con la nueva generación que entrará a la tierra. Luego pronunció bendiciones sobre cada tribu. Y finalmente subió al monte Nebo. Desde allí Dios le mostró toda la tierra: Galaad, Dan, Neftalí, Efraín, Manasés, Judá, el Negev, la llanura del Jordán, Jericó, el mar Mediterráneo. Esta es la tierra que prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Te la he hecho ver con tus ojos, pero no pasarás allá. Y Moisés murió allí, en la tierra de Moab. Tenía 120 años. Sus ojos no se habían nublado. Su vigor no había cesado. Dios mismo lo enterró, en un lugar que nadie conoce hasta hoy. Israel lloró por él 30 días. Y nadie más se levantó en Israel como Moisés, a quien Dios conoció cara a cara. La vida de Moisés no es una historia de éxito en el sentido que el mundo suele celebrar. No entró a la tierra que fue su misión alcanzar. No fundó una ciudad, no escribió un libro bajo su propio nombre. Murió solo en una montaña, y su tumba no existe. Y sin embargo, ninguna figura del Antiguo Testamento tiene más presencia ni más peso que él. La ley que recibió sigue siendo el núcleo ético de 3 de las grandes religiones del mundo. Su nombre aparece más de 800 veces en la Biblia. Y su historia ha sido contada ininterrumpidamente durante más de 3000 años. ¿Qué nos deja Moisés? Nos deja la imagen de un hombre imperfecto al que Dios eligió no por sus virtudes, sino por su disponibilidad. Un hombre que puso excusas y que Dios usó de todas formas. Un hombre que se enojó y cometió errores y cargó con sus consecuencias. Un hombre que conoció la gloria del palacio, la soledad del desierto y la intimidad de hablar con Dios cara a cara. Un hombre que amó tanto a su pueblo que estuvo dispuesto a perder su propia salvación por ellos. Y un hombre que al final, desde la cima de un monte, vio la tierra prometida con sus propios ojos, aunque no pudiera pisarla. Quizás eso también es una enseñanza. No siempre vemos el fruto de lo que sembramos. No siempre cruzamos el río que cavamos. Pero eso no hace inútil el trabajo. El fruto llega, el río cruza, y el sembrador, aunque no lo vea, fue parte esencial de que ocurriera. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan largo y tan rico. Si esta historia te ha movido o te ha hecho reflexionar, comparte este video con alguien que creas que necesita escucharla. Y si quieres seguir explorando estas historias con nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones. La próxima historia está por venir. Nos vemos pronto.